Gracias. Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio de las parashás, y la parashá del día de hoy se llama Vayetze, que significa y salió. Está entre Génesis 28:10 al 32:3. Y pues en esta parashá sabemos que hay varios puntos. Sabemos que Jacob ya venía de huir de su hermano, que había jurado matarlo cuando se cumplieran los días del duelo por su padre, que había fallecido por el engaño que él había recibido. Recuerdan cuando por consejo de su madre se disfrazó de su hermano y recibió algo que igual Dios había prometido que iba a tener desde el vientre de su madre. Dios les dijo: el mayor servirá al menor. Están en pelea. Uno quiere la primogenitura para lo que realmente es, y el otro quiere nada más los bienes materiales que llevan esa primogenitura, que serían las añadiduras, cuando el Mesías habla de busquen el reino de los cielos primeramente y lo demás les será añadido. Si recuerdan, Salomón también: yo no nada más necesito sabiduría, lo demás no. Y él le dijo: bueno, por haber pedido lo que sí era importante, te voy a dar lo demás también, añadidura, ¿verdad? Pero esta pugna que había entre Jacob y Esaú, que se inició en el vientre de sus madres, era precisamente por eso. Uno quería utilizar la primogenitura legítimamente para lo que fuera, y el otro quería los beneficios de ser el primogénito, pero no le interesaba nada lo que conllevaba en realidad la primogenitura. Y desde el vientre, la madre, que estaba preocupada porque era estéril, ahora me diste hijo y están peleando, no se preocupe, el mayor servirá al menor, dentro de ti hay dos naciones. Entonces eso se reconfirma después. ¿Se acuerdan cuando el plato de lenteja, tengo hambre? Y ahí, por un beneficio temporal, él dice: yo te la vendo, no hay problema. O sea, ahí se demuestra que a él no le interesaba, y de hecho Dios lo registró en la palabra para que quedara esa evidencia. Pero eso no hacía o no justificaba que se accediera a esa bendición de una manera impulsiva, de una manera humana, carnal, vamos a decirlo así, y no esperar en Dios, que es lo que Dios siempre ha enseñado. Fíjense con Joseph, un poco de tiempo encerrado, él era el primogénito, tuvo sueños desde el principio de que delante de él se arrodillarían sus hermanos, pero esos primeros años de él fueron esclavitud, fueron tristeza, injusticia. Dios de todas maneras lo preservaba y lo guardaba, y llegó el momento en el que pues no es el tiempo de nosotros, sino el tiempo de Dios. Y no sé si ustedes han escuchado hay unas alabanzas ahí todas raras, que arrebátele la bendición al diablo que se robó, que usted es el hijo de... Y la Biblia no enseña eso. Usted no tiene que arrebatar nada, usted tiene que esperar en Dios, y Dios entrega cuando sea el tiempo adecuado, y ahí es cuando se van a ver las verdaderas cosas, incluso cuando ya Dios había dicho: eso es para usted, ya. Pero no dije ya, sino cuando Dios diga. Entonces, desenlace de esa, arrebatarle la bendición que usted se merecía a su hermano a través de este engaño, desencadenó en que ya Esaú lo estaba persiguiendo para matarlo, y ahí es cuando Jacob va saliendo de donde vivía y ¿cómo es que se llama? Y va viendo a Harán, ¿verdad? Entonces, en esa huir es que le llega sueño, y llega y encuentra una piedra, una roca, recuesta su cabeza y tiene un sueño profético, ¿verdad? Donde él veía que había una escalera que se extendía desde los cielos, o descendía desde los cielos, y conectaba con esa roca en la cual él puso su cabeza. Y sobre esa escalera veía que los ángeles subían y bajaban, y Dios le reafirmaba la promesa en ese lugar, la que ya le había hecho, ¿verdad? Una que inició incluso con Adán y Eva, ¿se acuerdan? En la descendencia tuya va a destruirle la cabeza a esta descendencia, una simiente en particular tendría a deshacer las obras del mal, y al maligno mismo, y a la muerte y al imperio de la muerte, y todo esto. Y allí iba contenida esa promesa. Después Dios llama a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, que ya lo vimos en las parashás iniciales,
y si sales, haré de ti una gran nación, te bendeciré, serás bendición en ti, y vuelve y conecta. Y en tu simiente, una en específico, serán benditas, serán injertadas, serán perdonadas, serán restauradas todas las familias de la tierra. Entonces, esa promesa es como, no lo tuve yo, bueno, de pronto mi hijo, Isaac tampoco lo va a tener Jacob no lo tuvo, pero dentro de él viene alguno, Judá, ¿verdad? El Belén de Judea, y hasta que aparece Yeshua, esta es la simiente esperada. En él se validan, se sostienen y se expanden todas estas promesas, ¿verdad? Entonces, ahí él está teniendo ese sueño y ve esa conexión del cielo con la tierra, y ve que la promesa le es restablecida, y él inmediatamente cuando se despierta, él dice, es que este lugar es casa de Dios, por eso que le cambia el nombre de Luz, que es almendra en hebreo, a Betel, que es casa de Dios. Aquí vive Dios, dijo él, porque estaba dormido, mejor dicho, aquí está la escalera. Pero ustedes saben que eso apunta a más cosas. Dios habita alrededor de los que le temen, ¿verdad? Y él le temía, entonces Dios puede habitar en nuestros corazones también. Usted lo puede llevar a más cosas, y ahí es donde Yeshua dice que aquí que estoy a la puerta y llamo, el que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, voy a vivir con ustedes y nos va a hacer casa de Dios también. Eso también está ahí. Pero entonces aquí lo que vamos a resaltar, que siempre tratamos de tomar un tema distinto, este ya se ve hace tiempo, pero se va a revisitar con un enfoque similar, y era que tenemos la promesa de Dios de que Él va a habitar en medio de nosotros y que va a ser una conexión que no se va a romper, ¿verdad? Porque la conexión la extiende Él, no es que nosotros, Jacob no sabía, vuelve y tenga eso en cuenta, él se acostó ahí, era una piedra, y resulta que no era que Dios vivía ahí, Dios quiso vivir ahí. Entonces Él extiende su gracia, derrama a sus siervos, los ángeles, manda gloria, manda bendiciones, manda dones, manda regalos, y refuerza la promesa que le había hecho a este hombre mortal, normal, que se equivoca como todos nosotros. Porque ahí me preguntaban, por ejemplo, mi esposa me decía, pero ven acá, él era creyente antes de, después de, porque nosotros analizamos la vida de todos los patriarcas y todos tenían errores, ¿verdad? Entonces uno trata la mente, a mí no me cuadra que él, siendo siervo de Dios, no sea perfecto. Pero lamentablemente así es con todos los siervos de Dios, excepto con el Mesías Yeshua, que esa sí era la simiente perfecta, y esa sí es la conexión real entre el cielo y la tierra, ¿ya? Eso lo vamos a ver cuando ustedes leen en las escrituras, y dice que el único intermediario entre Dios y los hombres es Yeshua, es Jesucristo, el Mesías. No hay más nadie que pueda tomar ese rol. ¿Por qué? Porque tiene que representar a los dos grupos que están en conexión, el cielo y la tierra. ¿Quién puede representar al cielo adecuadamente? El Mesías Yeshua, porque Él es el rey del reino de los cielos. De hecho, cuando Él está aquí, Él nos decía que el reino de los cielos está en medio de ustedes y no se han dado cuenta, ¿verdad? Esa era una. Pero también del lado de los humanos, el humano tenía que ser muy especial, porque si no condenaría a toda la humanidad, y eso ustedes lo pueden ver en la fiesta de Yom HaKippurim. Tenía que ser el sumo sacerdote, el único que podía entrar en el lugar santísimo a representar a la humanidad. Y si la representaba mal, ¿qué pasaba? No solo él moría, sino que no había posibilidad para garantizar el perdón de ese año entrante a todo el resto del pueblo y de la humanidad. Era algo grave, porque si no se conseguía el perdón, los juicios venían uno tras de otro a todas estas personas imperfectas que somos nosotros ya. Entonces, esa es la gran diferencia entre el único representante posible de la humanidad y del cielo versus todos los demás siervos de Dios que fueron siervos de Dios. Dios les dio bendiciones, los utilizó, pero eran humanos y eran falibles, eran pecadores. La cuestión es que cuando la Biblia hace la palabra pecadores, la deberían traducir es como una persona que impulsa y disfruta el pecado, algo así.
Y cuando la Biblia nos llama justos, para dar la idea más adecuada sería los justificados. ¿Se acuerdan cuando cantamos una de las alabanzas? Nosotros fuimos justificados, no somos justos. Dios nos cuenta como justos porque está viendo la justicia del único justo humano, que no es solamente humano, que es el Mesías Yeshua. Y esa justicia nos cobija a todos nosotros y permite que sobrevivamos a su juicio, porque están viendo es la limpieza de Él, no la nuestra. Ya. Exacto, en la alabanza que cantamos de Paul Gilbert. Entonces, ese es uno de los temas que tenemos que tener en cuenta del reino de los cielos y cómo este llega y permea acá la tierra. Porque o sea, esa promesa también, usted ve la dicotomía y ve o sea, como la dificultad de nosotros entender cómo es esto posible, porque digamos, el pueblo de Dios, ¿cuál es Israel? Así lo dice la Biblia. Pero entonces, claro, personas que no conocen la Biblia y que no conocen los conceptos de misericordia y de gracia, cuando ven, pero Israel no puede ser el pueblo de Dios porque mira lo que está haciendo, que las guerras, que hace esto y que lo otro. Y ojo, que muchas veces se le critica bajo el lente del antisemitismo y el antijudaísmo, pero eso no quita que no sea un pueblo imperfecto porque está lleno de humanos. A pesar de eso, Dios mantiene su palabra de que es el pueblo de Dios. Y esa es la dicotomía en la que uno dice, pero es que no me cabe. Y entonces empiezan los malabares interpretativos. Bueno, lo que pasa es que será el Israel de allá del cielo y tal. Pero es que Israel en el cielo no hay. Dios creó Israel de aquí, agarró un moribundo, que eso es lo que dice su propia palabra, que ya tenía casi 100 años y que su esposa era estéril, y de ahí sacó una nación. Y a esa nación Dios fue el que le puso el nombre, que a usted se llama Jacob, y que a veces el nombre lo utilizaban de burla en hebreo como para implicar el que engaña, el engañador, porque usted engañó a su papá cuando se disfrazó de su hermano, Y Dios dice, ya su nombre no será más asociado con lo que se ve humanamente, no será asociado con Jacob, con engañador, sino que será asociado con el que lucha con Dios, junto a Dios y vence. Israel. Y Dios fue el que le puso ese nombre a un ser humano imperfecto, y ese ser humano imperfecto tiene una familia de 12 hijos de una manera que no fue tan perfecta, si recordamos, porque uno ve y la Biblia dice, listo, ¿cuántas mujeres le dio Dios a Abraham? A Adán, una, Eva, y dijo, crecer y multiplicado, llenar la tierra, juzgarlo, ahí va una, listo. De todas maneras, hay mandamientos de los cuales hablaba el hermano David en una parashá. Si alguno llega a casarse 2 veces, tenga en cuenta que no puede desamparar el hijo de la otra, y este sigue siendo el primogénito, no vaya a ser que de todas maneras, y hace una salvaguarda. Y ahí hay otra cosa. Pero además de eso, hay otro mandamiento que decía, si te vas a casar 2 o más veces, no te cases con la hermana de la que ya estabas casada, porque los vas a hacer rivales. Y eso estaba ahí mismo, en Levítico aparece. Y era una cuestión que pasó desde se casó con la hermana. Empezó una competencia de hijos para ver quién se ganaba el afecto del esposo. Y entonces no solamente se acostó con ellas 2, sino con la sierva. Eso es algo raro. O sea, usted lo pone a ver y no es adecuado. A pesar de eso, hermano, Israel es Israel. Y Dios no condena a los hijos que nacieron de ese matrimonio y los hace parte de las 12 tribus. Pero si usted sigue viendo más adelante, después que dice de Rubén y de Leví, que mi nombre es Simeón y Leví, oye, estos manes destajaron toros y mataron un poco de gente por allá, y Judá que hizo también, y todo, usted se pone con lupa y claro, o sea, nosotros hablamos de Israel y la palabra de Dios y chévere, o sea, es el pueblo de Dios, sí, pero usted analiza en lupa y está viendo la humanidad como Dios la ve, pero Dios pone un lente de gracia y de misericordia y dice, yo no voy a mirar eso, voy a mirar al Mesías, y mientras haya vida y esperanza, todos tienen posibilidad de arrepentirse. Llámenlos al arrepentimiento, que eso les toca a ustedes, porque ustedes también eran parte del mismo pueblo, de la misma masa, y no se crean lo que ustedes no son, porque el único que es lo que ustedes se creen a veces es el Mesías Yeshua, ¿ya? Él es el perfecto, y siendo él perfecto,
no trata a los pecadores como a veces nosotros los tratamos, con desprecio, con yo soy mejor que tú, ¿no? Ese man ya se perdió. Hasta lo último dice, los que le estaban clavando los clavos, ¿cómo era que decía? No les tengas en cuenta este pecado, ellos no saben lo que hacen. Y eso es una cosa que uno la dice así, pero usted se pone a pensar y que le esté haciendo un máximo daño para que experimentes el mayor dolor, porque esos manes eran expertos en tortura. Experimentar el mayor dolor sin matarte, eso es una cosa terrible. Y que en ese punto, o sea, normalmente las personas cuando las torturan son capaces de confesar lo que nunca hicieron. No sé si ustedes han visto esas películas que empiezan a hacerle de todo y no, sí, mátenme ya, o sea, yo fui el que hice este crimen atroz, denme muerte, ya yo no soporto más. Y aún en ese punto de equilibrio entre el dolor y la muerte, el Mesías abogaba por los enemigos, ¿ya? Y él era perfecto. Acuérdese lo que le decían sus dos discípulos, oiga, pero Jesús, ¿te acuerdas el profeta aquel que dijo que cayera fuego? ¿Qué mató a esta gente? Tal, te rechazaron. ¿Y qué decía el Mesías? Oiga, yo lo llamé a ustedes para lo contrario, ustedes son al revés, o sea, tienen que abogar por ellos y acá les dejamos el testimonio. Yo los voy a quemar después si no creen, usted no se preocupe por eso, o sea, la justicia va a venir, pero no pida justicia todavía. Ahora es el tiempo de la misericordia y la gracia. Y ¿cómo es que se llama? Y predica el evangelio del arrepentimiento, es lo que dice la palabra de Dios. Ya cuando venga el juicio y que ahí sí ya llegará el momento en el que y muchos de ustedes juzgarán a los ángeles, dice la escritura. Eso viene después, va a venir. Pero ahora estamos en el bloque de predicar otra cosa. Y entonces ese contraste entre lo divino y lo humano, hablando en términos bíblicos, es notorio, pero miren cómo lo aborda Dios. Dios se hace hombre, dice la Biblia. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, por no decir de obrero, y vino a hacer el trabajo de cargar la cruz y de apoyar a los pecadores. Y después dice la escritura, en esa condición, siendo un humano que está ayudando a los otros, fue exaltado. No que era que Dios necesitó hacer, él hizo un camino de redención, de ida y vuelta para nosotros poder entrar de nuevo a él, que es lo que significa la cuestión de la escalera de Jacob. Jacob estaba tirado y él ni idea tenía del reino de los cielos físico. Se fue a dormir, se despertó y vio y allá hay otro reino y hay personas que vienen de arriba y bajan y suben otra vez. ¿Qué traerán? Bendiciones, dones a los hombres, palabra de Dios, visiones, sueños, quién sabe, cosas que nos hablan del reino de los cielos, para que anhelemos volver allá y para que pidamos y para que lleguemos a pedir aquí el arrepentimiento y escuchar el evangelio y predicar esto y de esa manera regresar a donde Dios quiere que estemos siempre, ya, que estemos con Él. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Vamos a empezar a leer primero Génesis 28:10 hasta el 19. 28:10 al 19. Dime. ¿Qué significa Israel? El que lucha con Dios y vence. No, que algunos lo interpretan mal como luchar contra Dios, pero es al revés, Dios lucha al lado tuyo y te da la victoria. Eso pasó cuando él estaba peleando con un ángel, ¿no se acuerdan? Y todo eso fue el proceso que Dios le estaba mostrando. Tú en tu debilidad no puedes vencer. Necesitas de mí para afrontar las cosas que puedes y las que no puedes, obviamente también. O sea, es la dependencia que todos nosotros tenemos de Dios. Hay cosas que uno cree que puede hacer y sin Dios no las hace. No, que yo puedo cruzar la calle facilito y tal, y entonces se te trabó el pie, te caíste
te dio algo, te paralizaste, ay, no puedes hacerlo normal. Ahora hay cosas sobrenaturales que mucho menos y Dios nos va a poder ayudar. Ah, bueno, Génesis 28:10 dice, salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar. O sea, ahí ni siquiera nos dicen cuál era el lugar, él tampoco sabía probablemente, y durmió allí porque ya el sol se había puesto, lo agarró la noche. Y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí que una escalera estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí que ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y he aquí que Adonai tocaba en el cielo. Y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Perdón, me volé. Y aquí que Adonai estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Adonai, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Eso es palabra de Dios y está en el libro que supuestamente está en el otro lado, en los del Corán. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí que yo hago esto contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Y despertó Jacob del sueño y dijo, ciertamente Adonai está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era su nombre primero. Entonces, aquí vemos lo que le estábamos diciendo. Dios es quien extiende la invitación. Dios es el que hace que uno despierte a lo espiritual. Y lo espiritual no es nada más que Él. ¿Sí me entiendes? Su presencia se hizo manifiesta ante esta persona que estaba oyendo. Y de aquí en adelante su vida empieza a recibir un cambio. Ahora vayan a Génesis 29:15, porque es que Dios también empieza a tratar a las personas en su contexto. ¿Se acuerdan que él había engañado, verdad? Ahora él fue engañado también. En Génesis 29:15 dice así, entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea, el nombre de la menor Raquel, y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que te la dé y no que se la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquetes, y sucedió que la noche tomó Lea a su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dijo Labán a su sierva Silpa, y dio Labán a su sierva Silpa a su hija por Lea por criada. He servido por Raquel, pues, ¿por qué me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y te daré también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Entonces, hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella y le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija su sierva Bila por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio a Adonai que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Entonces, aquí vemos el engaño que él sufre. Se recalca como 2 veces en esta parte del texto. Y dice que claramente fue engañado, no es que aprovechó, que no sé qué, o sea, sinceramente fue engañado. Pero entonces aquí empezamos a ver, pues, cosas, ¿no? Porque era un engaño
tuvo una, pero entonces se terminó casando con dos, listo, tenía dos mujeres al mismo tiempo, y después empieza la competencia que ya sabemos, que yo te doy hijo y la otra no tiene, entonces la otra le da a la sierva, y está así, yo también tengo una sierva, toma, y entonces tiene más hijos. Con todo y eso, Israel seguía siendo pueblo de Dios. Pero, si bien hay una parte en las Escrituras que dice que a los creyentes todas las cosas nos ayudan a bien, también hay una invitación para todos los creyentes en la cual se dice que seamos vencedores de lo malo, pero no con lo malo. ¿Ya? Eso está en Romanos 12:21, búsquenlo. Sí. Y eso aplica para todo lo que estamos hablando. Jacob no tenía por qué disfrazarse. Si el papá quería darle la bendición de la primogenitura de Esaú, que se la diera. Dios ya había dicho que el primogénito iba a ser menor. Era Dios el que tenía que resolver y decirle, él en realidad no quiere eso, se lo comió un león, coge, o él mismo rechaza, yo no estoy listo para esto, disfruté los bienes, pero coge lo más importante. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Pero hubiera sido otra manera e igual se hubiera cumplido el propósito de Dios. En Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Ya? Y eso es evidente porque aquí estamos en una lucha todos los días del bien contra el mal, de la carne contra lo espiritual, de todo eso. Y lo podemos ver, busquen Efesios 6:12. Exactamente. Y en el judaísmo lo dice, el Yetzer es a Ra y el Yetzer es a todo. La inclinación al mal y la inclinación al bien. Y los griegos lo ponen como el angelito y el diablito aconsejándole a uno, algo así. Exacto, no, haz el bien, no, haz el mal, pégale, no, pon la otra mejilla. Efesios 6:12 al 13. Y dice que está reconociendo esa lucha, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, nuestra lucha no es física en realidad, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, o sea, como esa lucha es de ese carácter y no del otro, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, ¿ya? En esa lucha que existe y que es real. ¿Y quién es el que nos puede dar esa victoria? Ya les dije, el nombre de Israel es el que lucha con Dios y vence. Él es nuestra roca, lo veíamos en las parashas estas que explicamos hace unas semanas. Lean Deuteronomio 32:3. Avisen cuando lo tengan. 32:3, ¿cierto? Sí, si quieres leerlo, hermano, del 3 al 4, por favor. Deuteronomio 32, 3 al 4. No lo encontraron para leerlo yo. Bueno, léalo a alguien, por favor. Amén. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. A nadie le puede decir a Dios nada de lo que está haciendo con respecto a su pueblo y con respecto a sus siervos. Por eso que dice, ¿quién eres tú para regañar al siervo ajeno? No se puede, porque la obra de Él es perfecta, y aunque nosotros estamos viendo la aparente imperfección del proceso, Él ya vio el estado y el resultado final de todas las cosas. Por eso es que hay un verso en las Escrituras que dice que ya estamos sentados en lugares celestes con Dios. O sea, Dios ya vio la obra final. Y eso es algo que por lo menos en los artistas es real. O sea, uno ve un pedazo de piedra y el artista ya en su mente tiene el resultado final y empieza a trabajar conforme a ese resultado final que ve en la mente y lo plasma en la piedra. Miguel Ángel y toda esa gente hace eso, y usted va a llevar esas obras. Ahora Dios, que fue el que creó a esos seres humanos que hacen cosas bonitas, o sea, Él se le puede decir mucho menos porque la obra final ya Él la vio.
Entonces, esa es la complejidad entre la conexión del cielo y la tierra. Nosotros vemos lo que está pasando ahora mismo, Dios vio lo que es el resultado final de la obra. Exactamente, Él lo ve todo. Igual como lo pasó a Moisés, el proceso de él. Claro. Y el plan de Dios y el lobo lo ejecutó. Así es. Y él pasó todo lo que le pasó hasta que mató a alguien. Tal cual. Pero yo ya tengo un plan. Así es. Entonces, vamos a ver unos versículos donde se muestra esa conexión de lo celestial con lo terrenal. Busca en Génesis 28:12. Perdón, decía Éxodo 19:4, perdón, vayan buscando eso. De esta parte quiero que tengan en cuenta es cuando Dios dice que Él los ha traído hacia Él. O sea, Dios es el que inicia este proceso, porque no, el judaísmo dice una cosa que es como para ensalzar y exaltar a Abraham, pero ahí se equivocan, el que deben exaltar es a Dios porque en su misericordia buscó a una persona de acá. Pero ellos dicen, no, lo que pasa es que Abraham en su ejercicio intelectual descubrió a Dios, así dicen. Y entonces como él descubrió a Dios, ya Dios no dio más remedio, sino listo, tal. Vamos a hablar, algo así. Ajá. Exactamente, y así lo dice acá. Léelo, hermano, Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas egipcias, y como os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Amén. O sea, y dice, yo los tomé, yo los puse como si fuera sobre alas de águila y los traje hacia mí. O sea, el hecho, la acción, el evangelio, todo esto inicia es con Dios compadeciéndose de la humanidad y buscándonos y sacándonos del lodo cenagoso, como dice el mismo Mesías, lo enseña así. El reino de los cielos es como un pastor que tiene 100 ovejas y de las 100 ovejas se le pierde una. Deja las 99 metidas en el redil y va y busca a la oveja que se perdió, y si está perniquebrada, si está lastimada, la carga, la cura y la lleva otra vez al rebaño, la va y la busca. El reino de los cielos es similar a un talento que se perdió y entonces una mujer está buscando por todas partes hasta que encuentra el talento y se alegra y hace fiesta con los amigos porque apareció un bien. Entonces Dios está diciendo, el reino de los cielos soy yo que los vengo a buscar a ustedes. Vamos a ver cómo conecta el reino de los cielos con el mismo Mesías, que es el autor y consumador de la fe, de la salvación, de la redención, de todo. Busquen Mateo 12:28. Aquí hay una disputa porque él estaba dando evidencias de ser quien es al expulsar demonios, ¿se acuerdan? Y los fariseos dicen, seguramente porque usted también tiene demonios, algo así. Y entonces, ¿qué dice el Mesías? Mateo 12:28, ¿quién lo lee fuerte? Yo, por el Espíritu de Dios, fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Exacto. Primeramente él está diciendo, si es como ustedes dicen, es imposible porque un reino dividido contra sí mismo no prospera. O sea, es imposible que Satanás esté atacándose a sí mismo y ganando a la misma vez. Las obras mías dan testimonio de que yo estoy en contra del diablo, algo así es lo que le está diciendo. Y entonces como eso es real, y lo otro que dije también, y Satanás no está dividido contra sí mismo, la única evidencia es que yo esté expulsando a los demonios por medio del Espíritu Santo. Y si esto que yo les estoy proponiendo es verdad, que sabemos que lo es, eso significa que el reino de los cielos ha llegado, llegó a buscarlos, es lo que significa. Busquen Lucas 17:21, perdón. Y miren cómo dice que viene el reino de los cielos, con qué características. Alguien más que quiera participar y leer. Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que venga el tropiezo, pero hay de aquel que con quien viene. Mejor le sería si le colgaran
Eso es Lucas 17, 21, ¿no? Ajá, búscalo. 21, Y dirán, miren, aquí está, o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Entre vosotros, él está diciendo, el reino de Dios no va a venir de una manera visible, que, ay, míralo aquí, míralo allá. Dice, ya está en medio de ustedes. ¿Y quién era el que estaba hablando? El propio reino de los cielos, que es el Mesías, amén. ¿Quién lee Juan 3:3? Respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Por eso era que, sí, hasta ahí sí quedo, si quieres aportar algo. Ok, ahí que está diciendo, el que no tenga el Espíritu Santo, o sea, ¿qué le está diciendo? El propio reino de los cielos le está hablando, está en medio de ustedes, pero a menos que ustedes nazcan de nuevo, no van a poder reconocerme como el rey del reino de los cielos. Que el Mesías tiene un título que es Rey de Reyes. Ese título es únicamente de Dios, porque Dios es rey. Pero si hay un rey de los reyes, ese tiene que ser Dios que gobierna sobre todos los demás reyes. Señor de señores es otro título único de Dios. Si usted es un señor, el señor de las tierras, qué sé yo, o el señor del título de tatatín, tatatán, y hay un señor de todos los señores, es el último en la jerarquía. O el primero, vamos a decir, que está sobre todos los demás. Entonces, al ser el Mesías rey de reyes, estaba diciendo que él era Dios, que él es el rey del reino más importante de todos los reinos de la tierra, y por eso es que en Apocalipsis dice que todos los reyes arrojan coronas delante de él y se arrodillan. El Ruach HaKodesh, claro. El que es que a través del Ruach HaKodesh te ayuda a reconocer al Mesías, y también no solo eso, sino que te guía a toda verdad. Dice, y toda verdad es reconocer quién es Yeshua. Por eso que dice, el que tiene nadie que tenga el Espíritu Santo puede decir que Yeshua es anatema. Ya, y eso era un conflicto que estaba pasando pues inicialmente porque no tenían claras las cosas, y había unos aparentes judíos que estaban bien teológicamente, pero si no reconocían que Yeshua era quien era, estaban por fuera a pesar de que tuvieran una teología muy refinada. Es más o menos hermano, yo creo que vamos a tener que dejar hasta aquí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por las bendiciones que nos das, Señor, por escuchar tu palabra, porque eres tú quien nos instruye, Señor, porque todos nosotros somos siervos, pero la Escritura dice que a veces somos siervos inútiles porque sin ti nada somos y nada podemos, pero gracias a ti tú nos das el privilegio de compartir y de hablar de tu palabra y también de estudiarla y entenderla un poco. Te bendecimos, te glorificamos y te pedimos misericordia, verdad, paz y abundancia para todos los que escuchen tu palabra y la apliquen. Y Señor Dios Todopoderoso, te pedimos bendiciones para tu pueblo Israel y para tu iglesia, la Kehilá, la congregación que está regada en todo el mundo y que está unida a través de tu Santo Espíritu. Bendícenos y ayúdanos en Yeshua nuestro Mesías. Amén. Amén. Ayuda aquí, yo no sé si esto se apagó. Sí. ¿Qué? Amén. Apágalo.